La primera lectura tomada del libro de Isaías nos dice que Dios es uno, es único. No hay otros dioses fuera del Señor. E incluso el poderoso Ciro, emperador de los persas, forma parte de un plan más grande que solo Dios conoce y lleva adelante. Esta lectura nos da el sentido teológico de la historia, los cambios de época, el sucederse de las grandes potencias están bajo el supremo dominio de Dios. Ningún poder terreno puede ponerse en su lugar. La teología de la historia es un aspecto importante y esencial de la nueva evangelización, porque los hombres de nuestro tiempo, tras el nefasto periodo de los imperios totalitarios del siglo XX, necesitan reencontrar una visión global del mundo y del tiempo, una visión verdaderamente libre, pacífica. Y es la visión que nos ha transmitido el Concilio Vaticano II. La segunda lectura es del inicio de la primera carta a los tesalonicenses y se trata de la carta más antigua que nos ha llegado del mayor evangelizador de todos los tiempos, el apóstol San Pablo. Él nos dice ante todo que no se evangeliza de manera aislada. También él tenía de hecho como colaboradores a Silvano y a Timoteo y a muchos otros. E inmediatamente añade otra cosa muy importante, que el anuncio siempre debe ir precedido, acompañado y seguido por la oración. Y así escribe: en todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. El apóstol San Pablo asegura que es bien consciente de que los miembros de la comunidad no han sido elegidos por él, sino por Dios. Él os ha elegido, dice. Todo misionero del Evangelio siempre debe tener presente esta verdad. Es el Señor quien toca los corazones con su palabra y su espíritu, llamando a las personas a la fe y a la comunión de la Iglesia. San Pablo, por último, nos deja una enseñanza muy valiosa, extraída de su experiencia. Escribe: cuando os anuncié nuestro Evangelio, no fue solo de palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convicción. La evangelización, para ser eficaz y fecunda, necesita la fuerza del Espíritu, que anime el anuncio e infunda a quien lo lleva esa plena convicción de la que nos habla el apóstol. Este sentido de plena convicción hace referencia a la plenitud, a la fidelidad y a la integridad, ¿verdad?, del anuncio de Cristo. Un anuncio que para ser completo y fiel necesita ir acompañado de signos, de gestos, como la predicación de Jesús. Así, palabra, espíritu y convicción son por tanto inseparables y concurren a hacer que el mensaje evangélico se difunda con toda eficacia. Pero pasemos al pasaje del Evangelio. Se trata del texto sobre la legitimidad del tributo que hay que pagar al César, que contiene la célebre respuesta de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero antes de llegar a este punto, hay un pasaje que se puede referir a quienes tienen la misión de evangelizar, a todos los bautizados. De hecho, los interlocutores de Jesús, discípulos de los fariseos y herodianos, se dirigen a él con palabras de aprecio diciendo: sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios, maestro, conforme a la verdad, sin que te importe nadie. Precisamente esta afirmación, aunque brote de hipocresía, debe llamar nuestra atención. Los discípulos de los fariseos y los herodianos no creen en lo que dicen, solo lo afirman como una captatio benevolentia, para que los escuche, pero su corazón está muy lejos de esa verdad. Más bien quiere entender una trampa a Jesús para poderlo acusar. Para nosotros, en cambio, esa expresión es preciosa y verdadera, porque Jesús es sincero y enseña el camino de Dios según la verdad y no depende de nadie. Él mismo es este camino de Dios, que nosotros estamos llamados a recorrer. Podemos recordar aquí las palabras de Jesús mismo en el Evangelio de San Juan: yo soy el camino y la verdad y la vida. Es iluminador al respecto el comentario de San Agustín cuando dice: era necesario que Jesús dijera yo soy el camino y la verdad y la vida, porque una vez conocido el camino, faltaba conocer la meta. El camino conducía a la verdad, conducía a la vida. Y nosotros, ¿a dónde vamos sino a Él? ¿Por qué camino vamos sino por Él? Una breve reflexión también sobre la cuestión central del tributo del César. Jesús responde con un sorprendente realismo político vinculado al teocentrismo de la tradición profética. El tributo al César se debe pagar, porque la imagen de la moneda es suya, pero el hombre, todo hombre, lleva en sí mismo otra imagen, la de Dios, y por tanto a Él y solo a Él, cada uno debe su existencia.
Cuando dice que llevamos la imagen de Dios en nuestro ser, se refiere también a nuestro ser dotado de libertad, de voluntad, de entendimiento, de capacidad de relación, de amor, de vida. Entonces, se refiere a todo esto. Los padres de la Iglesia, basándose en el hecho de que Jesús se refiere a la imagen del emperador impresa en la moneda del tributo, interpretaron este paso a la luz del concepto fundamental de hombre, imagen de Dios, contenido en el primer capítulo del libro del Génesis. Un autor anónimo escribe: la imagen de Dios no está impresa en el oro, sino en el género humano. La moneda del César es oro, la de Dios es la humanidad. Por tanto, da tu riqueza material al César, pero reserva a Dios la inocencia única de tu conciencia donde se contempla a Dios. El César ha impreso su imagen en cada moneda, pero Dios ha escogido al hombre que Él ha creado para reflejar su obra. San Agustín utilizó muchas veces esta referencia en sus homilías. Dice: si el César reclama su propia imagen impresa en la moneda, ¿no exigirá Dios del hombre la imagen divina esculpida en él? Y también, del mismo modo que se devuelve al César la moneda, así se devuelve a Dios el alma iluminada e impresa por la luz de su rostro. Cristo habita en el interior del hombre. Y esta palabra de Jesús es rica en contenido antropológico y no se la puede reducir únicamente al ámbito político. La Iglesia, por tanto, no se limita a recordar a los hombres la justa distinción entre la esfera de autoridad del César y la de Dios, entre el ámbito político y el religioso. La misión de la Iglesia, como la de Cristo, es esencialmente hablar de Dios, hacer memoria de su soberanía, recordar a todos y especialmente a los cristianos que han perdido su identidad, el derecho de Dios sobre lo que le pertenece, es decir, nuestra vida. La Virgen María no tuvo miedo de responder sí a la palabra del Señor y después de haberla concebido en su seno se puso en camino llena de alegría y esperanza. Que ella esté siempre a nuestro lado, que sea nuestro modelo y nuestra guía, que aprendamos de la Madre del Señor y Madre nuestra a ser humildes y al mismo tiempo valientes, sencillos, prudentes, mansos y fuertes, no con la fuerza del mundo, sino con la de la verdad que nos da el Señor. Hoy podíamos terminar con esa oración de San Ignacio, ¿verdad?, para convertir en oración el Evangelio que se nos proclama, una oración que tiene al final de los ejercicios espirituales, oración para alcanzar amor, y que muchos de vosotros habéis rezado en tantas ocasiones. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, te lo devuelvo. Todo es tuyo, dispón de todo a tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que ésta me basta. Amén.